Margaret sintió el fresco aire romano en su piel. Era una sensación nueva. Acababa de llegar de Estados Unidos, una joven lista para servir a Dios. El orfanato Bizardelli era su nuevo hogar, un gran edificio de piedra que parecía antiguo e imponente. Era una novicia, una principiante. Quería dedicar su vida a algo puro y bueno. El orfanato parecía el lugar correcto. Los altos muros y los pasillos silenciosos prometían una vida de paz y devoción. Miró a las otras monjas, sus rostros serenos. Esperaba encontrar esa misma serenidad dentro de sí misma, un lugar tranquilo lejos del ruido del mundo que había dejado atrás. El orfanato estaba dirigido por la abadesa Silva. Era una mujer de rasgos severos y una mirada que parecía ver a través de uno. Su autoridad era absoluta, una fuerza silenciosa que gobernaba cada aspecto de la vida diaria. Margaret también conoció a Luz, otra joven monja que era amable y cálida. La sonrisa de Luz era un pequeño rayo de sol en la atmósfera, por lo demás, sombría. Luego estaba Carlita. Carlita era una niña diferente a las demás. La mantenían apartada, aislada en una pequeña habitación. Sus ojos contenían una profunda tristeza, un conocimiento que parecía demasiado pesado para una niña. Margaret sintió una atracción inmediata hacia la niña, una extraña sensación de conexión que no podía explicar. La vida en el convento era estructurada y repetitiva. Los días estaban marcados por oraciones, tareas y contemplación silenciosa. Sin embargo, bajo la superficie de esta existencia ordenada, Margaret sintió una corriente de inquietud. Había susurros en los pasillos que se detenían cuando ella se acercaba. Las puertas se cerraban suavemente cuando ella pasaba. Las otras monjas trataban a Carlita con una mezcla de miedo y reverencia que era inquietante. Margaret las vio observar a la niña desde la distancia, sus rostros una máscara de emociones complejas. Empezó a sentir que el silencio en el convento no era pacífico, sino pesado con secretos no dichos. Una tarde, Margaret encontró un viejo diario olvidado en la biblioteca. Pertenecía a una monja que había vivido allí muchos años atrás. Las páginas estaban llenas de escritos temerosos sobre una oscuridad que se avecinaba. La monja escribió sobre sucesos extraños, de una profecía que hablaba de un nacimiento que cambiaría el mundo para siempre. Las palabras eran crípticas y llenas de fervor religioso, pero plantaron una semilla de temor en el corazón de Margaret. Empezó a notar las cosas con más agudeza, la forma en que la abadesa Silva estudiaba a Carlita durante la capilla, las conversaciones susurradas y urgentes entre las monjas mayores, la forma en que las sombras en el claustro parecían alargarse y retorcerse en formas amenazantes. Las visiones comenzaron sin previo aviso. Le llegaban a Margaret en destellos, abrumando sus sentidos. Veía fuego, oía gritos y sentía un terror tan profundo que la dejaba sin aliento. Estas imágenes eran caóticas y aterradoras, llenas de símbolos que no entendía. A veces veía un chacal, sus ojos brillando en la oscuridad. Otras veces veía un número, 6, 6, 6, grabado en su mente. Intentó descartarlas como productos del estrés o la fatiga. Estaba en un nuevo país, una nueva vida. Era natural sentirse abrumada. Pero las visiones se sentían demasiado reales, demasiado vívidas para ser meras invenciones de su imaginación. Se sentían como advertencias. Un hombre llamado Padre Brennan intentó ayudarla. Era un sacerdote mayor que había sido excomulgado de la iglesia. Le advirtió que algo andaba terriblemente mal en el orfanato. Habló de una conspiración, una facción dentro de la iglesia que trabajaba con un propósito oscuro. Le dijo que sus visiones no eran aleatorias, estaban conectadas con el secreto del convento. La instó a tener cuidado, a no confiar en nadie. Sus palabras amplificaron su miedo, pero también le dieron un sentido de dirección. Confirmó que su inquietud estaba justificada. El peligro era real, no solo en su mente. Margaret comenzó a observar a Carlita más de cerca. La niña era propensa a arrebatos repentinos y violentos. Gritaba y dibujaba imágenes perturbadoras de fuego y monstruos. Las monjas la sujetaban, sus acciones rápidas y practicadas, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Le daban medicamentos que la dejaban tranquila y dócil. Margaret veía el miedo en los ojos de Carlita durante estos episodios, pero también veía algo más, un poder que era crudo e indomable. Empezó a creer que Carlita no era solo una niña con problemas. Estaba en el centro del misterio que envolvía al convento en un velo de secreto. Impulsada por una creciente sensación de temor, Margaret decidió investigar. Recordó el viejo diario y las advertencias del padre Brennan.
Sabía que las respuestas estaban escondidas dentro de los muros del convento. Durante la noche, mientras los demás dormían, se colaba en la oficina de la abadesa o en las secciones prohibidas de la biblioteca. Buscaba documentos, cartas, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Su corazón latía con cada crujido de las tablas del suelo. Estaba aterrorizada de ser descubierta, pero la necesidad de entender era más fuerte que su miedo. Tenía que saber la verdad sobre Carlita y el oscuro plan del que formaba parte. Su búsqueda la llevó a una cámara oculta debajo de la capilla. El aire era frío y olía a tierra húmeda y papel viejo. Allí, encerrados en un pesado cofre de madera, encontró los archivos. Era la historia de Carlita, pero también era la suya propia. Leyó los documentos con manos temblorosas. Los papeles detallaban un plan horrible, una conspiración orquestada por una secta dentro de la iglesia. Creían en una profecía que anunciaba el nacimiento del anticristo, un evento que ellos mismos buscaban provocar. Creían que era necesario para anunciar la segunda venida de Cristo. El fin del mundo no era algo que temieran, era algo que estaban tratando activamente de crear. Los documentos revelaron el verdadero propósito del convento. No era solo un orfanato, era un laboratorio para este experimento impío. Durante generaciones, habían estado tratando de crear un recipiente para esta oscura entidad. Habían manipulado linajes, arreglado nacimientos y sacrificado innumerables vidas inocentes en su búsqueda de la profecía. Margaret leyó sobre niñas que vinieron antes de Carlita, niñas que fueron consideradas fracasos. El lenguaje frío y clínico de los informes la enfermaba. Las personas a las que había admirado, las monjas y los sacerdotes que predicaban el amor y el perdón, eran parte de este plan monstruoso. Habían cometido actos incalificables en nombre de su fe. Luego vino la revelación más devastadora. Mientras Margaret revisaba los registros de nacimiento, encontró su propio nombre, vio los nombres de sus padres, y vio que el mismo día en que ella nació, en el mismo hospital, otra niña había nacido. Esa niña era Carlita. Eran gemelas. El plan había sido crear 2 posibles recipientes. Margaret había sido enviada a Estados Unidos, mantenida a salvo e ignorante, una reserva en caso de que algo le sucediera a Carlita. No era solo una observadora en esta historia de terror. Era una pieza central del rompecabezas, parte de la profecía desde el principio. La verdad se le vino encima, destrozando su mundo. Su fe, su identidad, toda su vida había sido una mentira, cuidadosamente construida por las mismas personas en las que se suponía que debía confiar. Era un peón en su retorcido juego. Las visiones que estaba teniendo no eran solo aleatorias, eran una conexión con su hermana gemela, un vínculo compartido con la oscuridad en la que ambas nacieron. Margaret se miró las manos, sintiéndose una extraña en su propio cuerpo. El convento no era un santuario, era una jaula. Y se dio cuenta con una certeza escalofriante de que había sido llevada a Roma no para servir a Dios, sino para servir a su oscuro y apocalíptico designio. Un profundo conflicto desgarró a Margaret. Sus votos, sus creencias, todo lo que pensaba que representaba estaba ahora en tela de juicio. La iglesia a la que había dedicado su vida estaba involucrada en una conspiración de maldad inimaginable. Miró a Carlita ya no con lástima, sino con un instinto feroz y protector. Esta niña era su hermana, su gemela. Estaban unidas por la sangre y por un destino terrible que no habían elegido. No podía permitir que usaran a Carlita para su profecía apocalíptica. Su deber ya no era con el convento o su retorcida versión de la fe. Su deber era proteger a esta niña inocente de los monstruos que vestían hábitos santos. Sabía que tenía que actuar rápidamente. La secta se preparaba para un ritual final. Creían que Carlita estaba lista para convertirse en el recipiente del anticristo. Margaret vio los preparativos, los extraños símbolos que pintaban en el suelo de la capilla, los susurros apagados y emocionados de las monjas. No había nadie en quien pudiera confiar dentro de estas paredes. La abadesa Silva, Luz, todas ellas eran participantes voluntarias o estaban demasiado aterrorizadas para desafiar el plan. Ella y Carlita estaban completamente solas. La decisión era clara, tenían que escapar. Era su única oportunidad de sobrevivir y de evitar la catástrofe que la secta estaba tan desesperada por desatar sobre el mundo. Bajo el amparo de una noche tormentosa, Margaret puso en marcha su plan. El viento aullaba afuera, enmascarando el sonido de sus pasos. Fue a la habitación de Carlita y la despertó suavemente.
La niña la miró con ojos grandes y confiados. «Tenemos que irnos», susurró Margaret, su voz temblorosa pero firme. «Tenemos que dejar este lugar». Juntas, navegaron por los laberínticos pasillos del convento, evitando los ojos vigilantes de las otras monjas. Cada sombra parecía contener una amenaza, cada sonido distante hacía que sus corazones dieran un salto. Finalmente llegaron a una pequeña puerta de servicio, sin usar en la parte trasera de las cocinas. Margaret abrió la pesada puerta y salieron a las calles empapadas por la lluvia de Roma. Estaban libres de los muros del convento, pero estaban lejos de estar a salvo. Corrieron, de la mano, sin destino en mente, solo la desesperada necesidad de poner la mayor distancia posible entre ellas y su antigua prisión. Margaret sabía que la secta no se rendiría tan fácilmente. Las cazarían. La profecía era demasiado importante para ellos. Mientras desaparecían en la extensa y antigua ciudad, Margaret miró hacia atrás por última vez. Ya no era una novicia. Era una protectora, una fugitiva, una hermana fugitiva con una niña que tenía el destino del mundo en sus pequeñas manos. El peligro apenas comenzaba,